Ejercicio guiado número 50. Acceso a base de datos JTable. Bien, pues en este ejercicio bien, como vimos en el programa anterior, vimos que este tipo es un JTable. Este nos permite introducir tablas en nuestras aplicaciones. Estos objetos son ideales para mostrar el contenido de una tabla de la base de datos o del resultado de una consulta. Recordemos que para extraer datos de la base de datos realizamos una consulta SQL del tipo select, cuyos resultados se almacenan en un objeto result set. El result set básicamente es una tabla almacenada en memoria y por lo tanto no visible. Sin embargo, en esta hoja guiada veremos cómo trasladar el contenido de un result set a un JTable para que el usuario pueda visualizar los datos de forma cómoda. Bien, pues vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar acceso dbjtable. Le damos terminar. Bien, pues lo primero que, como hemos visto en programas anteriores, es preparar lo que se puede acceder a la base de datos manemsa.mdb. Vamos a, Antes de eso vamos a crear un nuevo formulario JFrame con el nombre ventana principal. Bien, aquí es lo que vamos a tener, es lo que tenemos el JFrame. Bien, ya que hicimos esto, vamos a crear una subcarpeta base y vamos a copiar dentro de ella el fichero de base de datos manemsa.mdb como ya hemos venido manejándolo. Bien, nos vamos a nuestro proyecto o a un proyecto anterior para copiar, únicamente vamos a copiar lo que es la carpeta. Bien, ese es nuestro proyecto. Aquí vamos a crear una nueva carpeta que pondremos base. Y ahora nos vamos a un proyecto anterior, vamos a copiar un archivo y nos vamos a la carpeta base de nuestro proyecto. Bien, ahí lo tenemos. Ahora nos podemos ir al NetBeans. Bien, aquí en NetBeans vamos a declarar dos objetos globales, lo que viene siendo la conexión y la sentencia en la zona de variables globales. En esta zona lo vamos a declarar un objeto connection con su nombre de conexión. Posteriormente un objeto sentencia que viene siendo el statement. Bien, agregamos su import SQL, también para SQL statement. Bien, pues ya declaramos los dos objetos globales, uno conexión y otro sentencia. Posteriormente vamos a programar el método preparar base de datos, de forma que el programa acceda a la base de datos y se construyan los objetos conexión y sentencia. Antes vamos a hacer una llamada en el constructor. Después vamos a programar el método preparar base de datos y podemos buscar otro proyecto donde tengamos este método. Ya habíamos comentado que es el mismo código, así es que no tendríamos ningún problema. Vamos a copiar todo el método, justo hasta ahí. Y le damos copiar. Nos vamos a nuestro proyecto. Ahí lo pegamos. Lo único que tenemos que hacer es agregar los import correspondientes para el JOption pane. Posteriormente para Drive Manager. Y por último para el result set.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es el evento window closing, del JFrame. Vamos a buscar uno que ya lo tenga, le damos en copiar. Bien, ya que lo tenemos, vamos a agregar un JTable. Ahí lo tenemos, agregamos el JTable al JFrame. Este le cambiamos el nombre de tabla. También agregaremos un botón. Ahí lo tenemos. Este botón va a tener el texto trabajadores y el nombre de la variable se llamará btn trabajadores. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar al proyecto un objeto modelo de tabla, que es un default table model. Aquí lo que hicimos es ejecutar el programa para ver el funcionamiento. Tenemos un error al realizar la conexión, al crear el objeto sentencia también. Tendríamos que, bueno, así tenemos lo que es la parte de diseño hasta el momento. Tenemos el JTable, lo podemos cerrar. Tenemos varios errores, que no se pudo cerrar la base de datos. Lo que vamos a hacer es modificar ahora el archivo que tenemos en nuestra... Bueno, nos vamos a buscar otro archivo que tenemos en otra base de datos, en otro proyecto. Este lo vamos a ir a propiedades y vamos a verificar que sea la extensión .mdb de la versión 2002-2003 de la base de datos. El que teníamos entonces era una versión 2007. Bien, ya que lo tenemos pegados en nuestra carpeta, volvemos al proyecto. Bien, ya lo que tenemos ahí, vamos a agregar al proyecto un objeto. Le decía que este es el JTable. Vemos que tiene por default 4 líneas. Estas se pueden ir modificando, que más adelante vamos a ir viendo la manera de hacerlo. Nos vamos a ir directamente al código. En la pestaña de origen, aquí es lo que les había mencionado, vamos a agregar un objeto modelo de tabla. Esto lo vamos a hacer en la zona de variables globales con un default table model. Esto se va a llamar M. También vamos a añadir al constructor una llamada de un método llamado preparar tabla. Posteriormente vamos a programar dicho método de la siguiente manera. En el defect table model vamos a agregar su import. Posteriormente vamos a programar el método preparar tabla. Vemos void preparar tabla. Y vamos a crear un vector de tipo string llamado títulos. Este va a tener 4 elementos.
que no contiene nada. No contiene nada. Tenemos m es igual a new default table model. En el paréntesis vamos a poner null y la variable títulos. Posteriormente en tabla vamos a poner set model. Vemos que tenemos un error. Lo que tendríamos que hacer es irnos a la pestaña de diseño. O bien verificar que se haya escrito bien o que se haya declarado bien la variable m. Bien, vamos a ver en diseño. Tenemos en tabla. Vemos que este nombre no debe ir ahí porque este es un hot scroll pane. Es importante mencionar que el hot scroll pane va a contener al JTable, por lo tanto el que en realidad se le debe cambiar el nombre es al JTable. Cuando desplegamos el signo más del hot scroll pane, entonces ya le ponemos tabla. Nos vamos a origen y ahorita debe de corregir automáticamente el error. Bien, ahí lo tenemos. Bien, si observamos el código veremos que el método preparar tabla se crea un vector de cadenas de 4 elementos, pero que no contiene nada. Luego se crea el modelo de tabla a partir de un vector vacío y que así y se asigna finalmente a la tabla. El resultado de esto, que es de la tabla, pues será vacía y sin títulos. En realidad, como títulos aparecen las letras A, B, C, D. Ya vimos cómo está el programa. Bien, ahora programaremos el botón BTN trabajadores. Para eso vamos a la parte de diseño y vamos a programar lo siguiente. Nos vamos al evento Action Performe. Y vamos a abrir un tree. Lo primero que vamos a hacer es extraer datos de la tabla y almacenarlos en el result set. Posteriormente vamos a decir que result set r es igual a sentencia.execute query, y es aquí donde vamos a poner nuestra primer consulta, que va a ser un select asterisco from trabajadores, donde vamos a indicar que queremos seleccionar todos los campos de la tabla de trabajadores. Bien, vamos a hacerlo una vez más. Decía que vamos a extraer datos de la tabla y almacenarlos en el result set. Es lo que tenemos hasta el momento. Ahí vamos a hacer la consulta, que va a ser seleccionar todos los campos de la tabla de trabajadores.
Posteriormente, lo que vamos a hacer es crear el modelo y definir la cabecera de la tabla. Estamos creando el modelo y definir la cabecera de la tabla. Aquí vamos a introducir un vector del tipo texto, del tipo string, de nombre títulos, el cual ya le vamos a asignar ciertos valores a cada uno de los componentes. Vamos a agregar entre llaves uno DNI, posteriormente otro con nombre, luego vienen los apellidos. Hay que recordar que estos deben ir separados por comas, porque son elementos diferentes. Bueno, son diferentes elementos que de la cabecera de la tabla. Luego viene sueldo, posteriormente fecha, y por último va a venir la cabecera matrícula, y encerramos la llave, el punto y coma. Vamos a decir que m es igual a new default table model. Tenemos null y colocamos en el paréntesis títulos. Posteriormente ponemos tabla.setModel y cerramos ese tree con un catch. En este catch lo que vamos a indicar es que vamos a mandar a un JOptionPane un mensaje de diálogo con el cual va a contener el texto de error al extraer los datos de la tabla en caso de que se presente algún error en el código anterior, ya sea en la consulta. Sí, efectivamente sería la consulta la que mostrara algún error. Bien, ya agregamos el código. Lo que vamos a hacer es estudiarlo más detenidamente. Lo primero que se hace es extraer el contenido de la tabla trabajadores de la base de datos ejecutando la consulta SQL usando el objeto sentencia. El resultado de dicha consulta se almacenará en un objeto resultSet llamado R. Después, a continuación, se extraerá información del resultSet y se introducirá en la tabla. Lo primero que se hace es crear el modelo de la tabla definiendo la cabecera. Como vemos, lo que hacemos es definir un vector de cadenas con los títulos correspondientes a los campos de la tabla y luego usaremos este vector para crear el modelo de la tabla. Ya finalmente asignamos el modelo creado a la tabla. En este momento ya podemos ejecutar el programa y observar cómo al pulsar el botón trabajadores la cabecera de la tabla pasa a contener los campos indicados en el vector títulos. Bien, ahí tenemos lo que viene siendo el programa. Lo ejecutamos. Le damos clic en trabajadores y automáticamente nos cambia cada uno de los campos indicando en la cabecera DNI, nombre, apellido, sueldo, fecha y matrícula. Esto va a ser los campos de la tabla trabajadores. Lo que vamos a hacer ya solo nos queda recoger todo el contenido del resultSet y mostrarlo en la tabla. Para ello vamos a modificar el código del action performance del botón trabajadores para que quede como sigue. Este lo vamos a borrar. Vamos a poner un
un vector del tipo string llamado fila. Este vector va, va a contener 6 elementos. Después, posteriormente, vamos a hacer un while. En este while vamos a llamar al método r.next. Y lo que vamos a hacer es agregar cada uno de los campos de la tabla, de la base de datos a cada uno de las columnas, filas que se tienen en la tabla. Comenzamos con la fila 0. Recordemos que va a empezar desde la fila 0. Vamos a ingresar el DNI. Es importante escribir en esta parte del código el nombre de los campos tal y como están declarados en la base de datos. Por ejemplo, DNI, tenemos el nombre, posteriormente apellidos. Bueno, recordemos que apellido es apellido, ese es igual como está escrito en la base de datos. Luego viene el sueldo. En caso de que no sea escrito de la misma manera, este va a arrojar un error al extraer los datos de la tabla. Sueldo. Luego fecha. Con el método getString extraemos los datos que contenga cada elemento, cada campo. Tenemos fecha. Ya en la fila 5, por último vamos a extraer el campo matrícula. Ponemos m.addRow fila. Bien, ya que tenemos, vamos a cerrar el cache, el, el tree con un cache. Antes de eso vamos a poner una tabla.setModel entre paréntesis m. Vamos a ejecutar. Ahí efectivamente nos extrajo cada uno de los registros que se encuentran en la base de datos. Vimos cómo extrae la tabla de trabajadores, introduciendo el result set llamado R a través de la instrucción SQL, del CLG SQL. Luego construimos un modelo de tabla de Default Table Model llamado M usando un vector de títulos. Así pues, en cada vuelta se añadirá un registro más al modelo M. Estos registros son extraídos del result set. Ya cuando el bucle ha terminado, el modelo de la tabla contiene exactamente lo mismo que el result set. Posteriormente vamos a hacerle una programación más
una mejora a cada uno de estos campos, en especial al campo sueldo. El campo sueldo vamos a reemplazar el punto decimal por la coma decimal. Y vimos que en el caso de fecha declaramos una variable string fecha, el tipo string, donde vamos a crear substrings para poder separar día, mes y año del campo fecha. Tenemos substring para el día, posteriormente va a ser el del mes. Lo vamos a ir separando por diagonales. Bien, lo que podemos observar ahí es que antes de almacenar los sueldos en el modelo de tabla, se reemplazó el punto decimal por una coma. Y ya posteriormente, en el caso de la fecha, se extrae de la cadena año, mes, día y se concatenan en un formato más habitual. Como lo vemos, es un día, posteriormente el mes y el año. Ya podemos ejecutar el programa y observaremos cómo se muestran las fechas y los sueldos. Le damos en el botón trabajadores. Vemos que el sueldo está separado por comas, igual que la fecha está en el formato día, mes y año. Podemos cerrar. Bien, pues es así como concluye este programa para mostrar una tabla de una base de datos.